A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontrías. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Muy buenas tardes a la gente que nos escucha en provincia. Estamos iniciando una nueva entrega del programa radial Ciudadanía en Acción. Hoy día tenemos un invitado de lujo, Darío Monasterio Suá, es economista y vamos a charlar el día de hoy de la situación económica financiera de la República de Bolivia. Querido Darío, bienvenido al programa radial. Buenas tardes, Rolando, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas del programa. Bien, entonces vamos a hablar de la economía y quisiéramos empezar, Darío, si te parece, con la historia de la economía boliviana desde que estamos en democracia del 82. ¿Cómo podrías describir la situación económica que se enfrentó al iniciar la democracia en el 1982? ¿Cuáles fueron los principales retos y cuáles fueron las medidas que nos permitieron ir equilibrando un poco la economía nacional? Bueno, permitime, Rolando, ir un poco más atrás del 82, unos añitos más atrás, porque tuvimos una coyuntura económica muy similar a la que tuvimos en los últimos 12 años. En la década de los 70 los precios internacionales del petróleo subieron bastante debido a una crisis del crudo en los países árabes, los principales productores del petróleo, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Eso generó una ingente cantidad de recursos que ingresaron al país, tal cual como sucedió en la década del 2006 al 2016 en Bolivia, 2015, y eso también generó después problemas de endeudamiento, aunque parezca raro y contradictorio, porque con una gran cantidad de recursos y una falta de planificación en el gasto de los recursos, se generó un derroche y una mala planificación, y lo que generó un endeudamiento bastante grande, ¿no? En Bolivia, como ustedes saben, también esa emisión acelerada de moneda, de billetes, también generó la famosa hiperinflación en 1984-1985, que fue cuando empezamos ya con la democracia un par de años antes, a fines de 1982. Entonces, todo eso, esa situación llevó a una crisis política y económica y social en Bolivia en el gobierno de la UDP del año 82 al año 85, lo que generó que luego en el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro, en su último periodo de gobierno, se hayan tomado medidas como por ejemplo la creación de una nueva moneda, para poder frenar la hiperinflación, ¿no? La creación de una nueva moneda, no los recortes de los ceros, ¿no? De los millones de bolivianos, digamos en el caso de Venezuela, los millones de bolívares para poder frenar la inflación. Por eso es un error y una equivocación lo que están haciendo en Venezuela. Lo ideal en esas situaciones de crisis terminal es crear una nueva moneda para poder sacar las expectativas de inflación de la gente bajo la misma moneda. Entonces lo que se hizo fue empezar de cero con una nueva moneda, equilibrar los precios con la libre oferta y demanda, con el famoso decreto supremo 21060, que generó que la gente, el mercado, o sea, los compradores y los vendedores sean los que fijen los precios y no estén fijados por un gobierno que había perdido todo el control de la economía centralizada y planificada. Entonces eso fue lo que sucedió en el 86, con sus aciertos y sus errores, el decreto supremo 21060, la nueva política económica con la creación de una nueva moneda, estabilizaron al país e incluso permitieron que se pueda enfrentar mejor una de las peores crisis de precios del estaño de la historia. En el año 86
posterior al decreto supremo 21060 y a la nueva política económica, los precios del estaño tocaron su piso más bajo en su historia. Y eso pues obviamente generó problemas a la Comibol, que era del Estado y que era uno de los principales fuentes de ingreso del Estado. Entonces, adicionalmente, bueno, vino el tema de los famosa relocalización de los mineros de la Comibol, porque no se podía mantener el empleo de ellos, y que fue una de las partes negativas, digamos, del ajuste. Y posteriormente se hicieron, en posteriores gobiernos se hicieron algunas reformas pro mercado con toda esa ola de los 90 que se llamó el neoliberalismo. Se empezó con el gobierno de Paz Zamora con la privatización de algunas empresas pequeñas, no las más grandes. Y ya posteriormente, en el gobierno de Sánchez de Lozada, en el 93, se inició ya la capitalización, que también fue una privatización de las grandes empresas del Estado en sociedad con el Estado a través de los fondos de capitalización colectiva para el pago del bonosol, ¿no? Entonces fue una combinación mixta que generó buenos resultados, porque generó, en el caso de las inversiones extranjeras, una afluencia de inversión extranjera muy grande que hasta el día de hoy estamos disfrutando. Hoy en día, por ejemplo, nosotros seguimos viviendo del contrato de compra-venta de venta de gas a la Argentina y de venta de gas al Brasil. Ambos contratos fueron firmados. En el caso de la Argentina fue firmado posteriormente en el gobierno de Mesa del 2004, pero bajo obviamente toda esa estructura legal que se creó en los 90. Y en el caso de Brasil seguimos hasta el 2019 con el contrato de venta de gas que se firmó el 97, también bajo ese triángulo energético que fue el gasoducto Bolivia-Brasil, la ley de capitalización y una nueva ley de hidrocarburos que ya no está vigente. Entonces eso fue lo que sucedió, ¿no? Adicionalmente, obviamente hemos vivido después de los 70 con precios internacionales del petróleo en alrededor de los $28, situación que empezó a cambiar en el año 2004-2005, cuando el precio del petróleo llegó a su pico en el año 2008 de $120 el barril de petróleo, o sea, pasó de 28 a 120, que fue aprovechado por el gobierno de Evo Morales a partir del 2006, con una gran cantidad de recursos que se invirtieron sin planificación también. Tenemos varios casos, ¿no?, de coliseos, de canchas de fútbol, de muchas cosas que se han hecho del famoso programa Evo Cumple, donde no se han invertido con un sistema de planificación en su conjunto. Adicionalmente se ha espantado, por no decir otra palabra, a la inversión no solo extranjera, ¿no?, inversión también privada nacional. La inversión privada nacional sigue siendo muy baja en comparación al PIB en un país como el nuestro. O sea, si nosotros comparamos el ratio de inversión privada de otros países versus inversión privada nacional versus el PIB, es mucho más alta. Nosotros estamos en menos del 15%, en alrededor del 10, 8, en algunos años incluso en 8 o 10%, y otros países que han podido crecer y han podido desarrollarse, la inversión privada llega al 25% mínimamente, ¿no? Entonces, esa es la situación que hemos tenido actualmente y podemos seguir comentando también mucho más, ¿no? Bueno, vamos entonces a la situación presente, más allá del tema de la vulneración de los derechos al voto o el respeto a la Constitución, el tema económico. ¿Cómo ves la situación económica actual, el manejo de la economía? Y te soy concreto. Se ha visto la creación de muchas empresas estatales. Ha habido una inversión fortísima en la creación de nuevas empresas, y también, por ejemplo, en el caso de yacimientos, se hablan de préstamos del Banco Central por encima de los $500 millones, y que inclusive una muy buena parte va en lo que es la imagen corporativa, es decir, publicidad. ¿Cómo se ve este tema? Bueno, el caso, por ejemplo, de la creación de empresas para producir cartón, para producir incluso lácteos, ¿no? O sea, no es una situación en la que el Estado deba estar metido en la producción de computadoras, ¿no?, las famosas quipus. No vamos a entrar, podemos entrar también en el caso de IPFB, que es la empresa más grande, donde el Estado, a través de esta empresa, los resultados son muy malos. Ha tenido déficit durante muchísimos años y por arte de magia, creo que el año pasado ya apareció con un superávit que no sabemos de dónde sale.
pero a la larga lo que vemos es que en el sector hidrocarburos las reservas no se han renovado, siguen disminuyendo porque se sigue consumiendo en el mercado interno y en la exportación a Brasil, y vemos claramente de que no ha habido un desarrollo de nuevas reservas e inversiones en exploración de nuevos actores, que realmente tienen que ser empresas que tengan la experiencia y el know-how para hacerlo. O sea, Yacimiento podría ser un buen administrador de contratos del Estado, pero sabemos que no tiene la capacidad financiera. Puede tener la técnica, porque han habido muy buenos técnicos bolivianos en Yacimiento, pero lamentablemente el Estado debería dedicarse a otra cosa, digamos, ¿no? Y dejar la producción de hidrocarburos para otras empresas o para empresas privadas. En el caso de las otras empresas, las más pequeñas, en un error flagrante, porque el mismo gobierno se ha dado cuenta de su error y ha parado con la creación de estas empresas, e incluso algunas van a cerrar o las han cerrado y no nos han avisado. El caso de Carton Ball, Lácteos Ball, la empresa esta de producción de computadoras, etcétera, etcétera. Eso ha generado una malversación de recursos públicos, ¿no? O sea, se han malgastado recursos que son de todo, que son del presupuesto general del Estado, y por un lado, y por otro lado se ha creado competencia a empresas que sí lo pueden hacer, ¿no? O sea, incluso le han quitado mercado quizá a empresas privadas de leche, de cartón o de otro tipo de productos a lo que se ha metido a producir el Estado, generando una competencia desleal. El Estado tiene que ser un buen regulador. En algún caso, el Estado tiene que generar la cantidad óptima social de educación, de salud, de seguridad interna o de seguridad externa. En ese tipo de producción tiene que entrar el Estado, no entrar a competir con los privados, más bien desarrollar e incentivar la producción. En otros casos, incluso hablemos de obras de infraestructura grandes, puede entrar en alianzas público-privadas, pero fomentando la inversión privada, los recursos que están en el sistema financiero, apalancándolos, garantizándolos, pero no entrando a competir con las empresas constructoras, por ejemplo, ¿no? Yo sí aquí quiero hacerte una preguntita respecto a estas empresas que ya son consideradas deficitarias. Está Carton Ball, Papel Macho, creo que MAP también estaba en vías de tener problemas financieros serios. ¿Qué sería aconsejable hacer con estas empresas? Y te lo pregunto por qué. Desde el punto de vista personal mío, Rolando Descarpontríes, coincido en que el gobierno no debe meterse a hacer empresas por dos motivos básicos. Primero que nada, el gobierno, y sobre todo este tipo de gobierno autoritario, no va a poner una persona técnica, va a poner una persona política afín al partido de gobierno. Te lo digo yo, que he trabajado con Petrobras en Brasil. Yo sé lo que es una empresa estatal que realmente tiene una carrera para los técnicos, versus un gobierno como el actual, donde va a poner simplemente partidarios que no tienen idea del rubro en que se están desenvolviendo. Y por otro lado, eso le va a quitar competitividad, porque no tenés la capacidad técnica adecuada en esas empresas. Es inevitable que bajo un régimen como el actual, las empresas estatales fallen. Pero, ¿qué puede suceder bajo este mismo régimen? ¿A dónde pueden acabar llevándonos económicamente con estas empresas si insisten? ¿O cuál sería también, desde otro punto de vista, la recomendación que se debería hacer con estas empresas para hacerlas competitivas? Mira, acá, Rolando, hay que ser tajantes y claros. Las empresas públicas deficitarias tienen que cerrar. No te hablo de las empresas, obviamente, estratégicas y grandes, que habrá que ver un nuevo marco legal para poder traspasar sus contratos a empresas privadas, digamos el caso IPFB, ENDE, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Pero en el caso de las empresas que se han creado o que están generando déficit al presupuesto general del Estado, tienen que ser cerradas. Y las personas que trabajan en ellas tienen que ser traspasadas al sector privado, a hacer un convenio laboral y que no pierdan su fuente de empleo. Pero en el caso de las empresas, grandes, tienen también que crear un mecanismo para que dejen de producir, por decir, perforando pozos en el norte paceño, que puede que no haya petróleo, pero generando un gasto exagerado de recursos con pocos resultados. Para eso, ese riesgo lo tienen que asumir las empresas privadas, sean nacionales o extranjeras, y traspasar los contratos, y que IPFB sea un administrador de los contratos del Estado, tanto con los países vecinos como con las empresas privadas operadoras, ¿no?
Claro que sí, querido Darío, pero ahí surge algo. No nos olvidemos que estas empresas estatales lamentablemente han tomado decisiones políticos partidarias para ubicar a esos trabajadores. Entonces, una buena parte o una parte de esos trabajadores no están necesariamente calificados para el trabajo que están desarrollando. Entonces, desde un punto de vista de eficiencia, no todos van a poder pasar a la nómina de una empresa privada. Ahí chocamos de nuevo con esa herencia que nos deja el populismo, que son puestos de trabajo no sostenibles. No hay una carrera para el servidor público, para el funcionario público, no la hay. Entonces ahí volvemos al problema que pasó, que yo recuerdo que pasó con las inversiones de Banzer, en la dictadura de Banzer. Esas empresas quedaron simplemente inoperantes por muchos años, algunas fueron vendidas al sector privado. Entonces, ¿será que se nos avisora un panorama similar con estas empresas que son en definitiva deficitarias? Claro, o sea, en el caso de las personas con trabajadores con menor calificación, digamos, operarios de base, digamos, no habría mucho problema. Sí, obviamente lo que vos decís, en el caso ya de personas calificadas que no están calificadas justamente para asumir estas posiciones porque son decisiones políticas, va a ser muy difícil que puedan pasar a un mismo cargo, digamos, en una empresa privada, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, por eso te digo, yo soy tajante en el sentido de que la empresa privada, independientemente de lo que pase con los trabajadores, que ojalá puedan, digamos, no perder su fuente de trabajo, porque nadie quiere que la gente quede sin trabajo. Lo que se debe hacer es cerrar las empresas, ¿no? Las empresas que son deficitarias, que están generando ineficiencia, incluso algunas puede ser que tenga alguna utilidad, pero que está compitiendo con la empresa privada nacional, que está compitiendo con el uso de recursos que pueden ser asignados al sector privado, que le está quitando clientes. También debería evaluarse su cierre, porque creo que no debería, digamos, el Estado ponerse a producir cartón, ponerse a producir computadoras, ¿no? Entre otras cosas. Entonces sí, estoy de acuerdo de que debe haber alguna evaluación de cierre, no de privatización, porque eso lo pueden asumir directamente desde cero el riesgo las empresas privadas. Lo que sí me parece de que el Estado tiene que enfocarse en la provisión de bienes y servicios públicos que generan algún tipo que el sector privado no puede llegar, digamos, a cubrir, ¿no? Lo que estamos hablando anteriormente: salud, educación, seguridad interna, moneda, etcétera, ¿no? Que es lo que realmente el Estado tiene que ponerse a producir. Ahora, si usted me dice, muy bien, las empresas privadas no pueden hacer la autopista La Paz-Santa Cruz, la doble vía, es una inversión muy grande, la tiene que hacer el Estado. Hagamos una alianza público-privada, lo hacen muchos países, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo México, lo están haciendo muchos países. Yo recientemente hice un curso del BIT sobre alianzas público-privadas y efectivamente son soluciones mixtas donde el sector público apalanca una cantidad de recursos, pero la operación del contrato la hacen las empresas privadas, que están garantizadas por el Estado para hacerlo, ¿no? Entonces, hay soluciones para que el Estado pueda utilizar su gran cantidad de recursos, disminuir su déficit fiscal, como el que tenemos actualmente, que es récord histórico, y con una bonanza económica que hemos tenido durante 10 años, lo mismo que pasó justamente, y ojalá no vuelva a suceder, lo que pasó posteriormente a la década del 70 en Bolivia con el tema de la UDP y la hiperinflación, ¿no? Claro que sí. Hemos avanzado prácticamente 2/3 del programa y quisiera entrar, querido Darío, en un tema bastante importante que la gente lo escucha, pero tal vez por el tecnicismo no se lo entiende. Aquí ya la labor del especialista de Darío de desmenuzarnos un poquito el tema. Hablemos de PIB, que es el Producto Interno Bruto, reservas internacionales y la deuda interna externa. ¿Cuál es la situación actual? ¿Es comparable históricamente a alguna otra situación que el Estado boliviano haya pasado? ¿A dónde nos encaminamos si seguimos así? ¿Y cuáles pueden ser las medidas a tomar para corregir ese rumbo? Bueno, actualmente todo el mundo habla del crecimiento del PIB de Bolivia
el gobierno habla del crecimiento del PIB de Bolivia como lo más alto. Yo les digo claramente, y esto está en las cifras estadísticas, tenemos una cifra de crecimiento del PIB promedio de 4.4%, similar al crecimiento del PIB promedio de la década del 90, con diferentes precios internacionales de exportación de las materias primas, como el caso del petróleo y el gas. Perdón, entonces, querido Darío, me estás diciendo que pese a la cantidad ingente de recursos que ingresaron en el régimen de Evo Morales durante estos 12, 14 años, seguimos teniendo el mismo porcentaje de crecimiento del PIB. Así es, Rolando. Bolivia ha tenido el mismo porcentaje similar de crecimiento del PIB en la década de Evo Morales que en la década de los 90. Yo te voy a comentar otra información histórica adicional. El periodo de mayor crecimiento económico en la historia de Bolivia de los últimos, obviamente, 100 años, vamos a hablar, ¿no? Pero no tenemos cifras anteriores, es el periodo 1964-1978. En ese periodo el crecimiento fue mayor al 5% promedio. Ese ha sido la época de mayor crecimiento económico como porcentaje de crecimiento del PIB, ¿no? Bueno, pero entonces ahí me sale una pregunta. ¿Qué pasó en esa época? ¿Por qué creció el PIB a ese porcentaje de 5% superior? ¿Y qué pasó? ¿Qué se hizo con el dinero en la época del MAS, del movimiento al socialismo, que no hemos podido pasar del 4.4%? Ahora, no nos olvidemos, Rolando, lo que hablamos al comienzo de la entrevista, que esa bonanza de los 70, que está dentro de este periodo que hablamos de 14 años de crecimiento económico, también generó problemas posteriores, ¿no? de hiperinflación y de recesión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque son periodos de bonanza económica, pero con una falta de planificación de uso de recursos, de buena inversión de los recursos, que generan posteriores problemas en la economía. Entonces, obviamente, creo yo que esta época que hemos tenido en estos últimos años del gobierno de Evo Morales, el despilfarro ha sido mayor que lo que hemos tenido en ese periodo de tiempo que vimos de los 70, pero actualmente tenemos todavía unas buenas gestiones de contratos de venta de gas a Brasil y Argentina, y adicionalmente pues también tenemos un avance tecnológico mundial, o sea, mucha gente ha salido de la pobreza, se han mejorado mucho la tecnología, se ha mejorado mucho la salud, o sea, a nivel mundial, ¿no? A pesar de que el país no está aprovechando como debería, ¿no? Se puede decir, Darío, que en este periodo de 12, 14 años del movimiento al socialismo, el dinero se gastó en lugar de invertirlo. Así es, así es. Lamentablemente las inversiones que se hicieron multimillonarias, digamos, como el caso de la planta de urea, que está parada, de la planta de separación de líquidos del Gran Chaco, que genera un pequeño ahorro en tema de GLP, pero adicionalmente el otro día lo escuché al ministro de Hidrocarburos decir que se está ahorrando en la importación. La importación no es un ahorro, o sea, si se importa más barato, el que gana es el consumidor de GLP, ¿no? Entonces hay muchos temas que conceptualmente no se hicieron bien. Son las inversiones más grandes que yo recuerdo. El mismo teleférico, por ejemplo, no sabemos cuál es su rentabilidad, no tenemos información. Son inversiones de cientos de millones de dólares en La Paz solamente. En el caso de Cochabamba se está haciendo una inversión de cientos de millones de dólares en un tren suburbano. No sabemos cuál es la rentabilidad de ese proyecto. En el caso, por ejemplo, del satélite famoso, que con 15 años no recuperaba la inversión que se había hecho, entonces se ha malgastado el dinero, ¿no? Se ha malgastado el dinero. Bueno, yo sé que nos desviamos un poquito del tema, pero volvamos entonces a lo que es el PIB, deuda interna externa y lo que es las reservas internacionales. ¿Cuál es la situación actual y qué se debe hacer? Bueno, pasando ya al tema de las reservas internacionales, como vos bien sabés, las reservas internacionales llegaron en su momento a un pico de más de 15.000 millones de dólares. Actualmente están en menos de 10.000. Obviamente ahí hay un tema de variables, digamos, externas, donde han hecho reducir por una política cambiaria errónea de tipo de cambio fijo. Con esto no estoy queriendo decir que se tenga que devaluar o subvaluar la moneda, sino simplemente pasar del tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible, no libre, flexible,
donde se pueda, digamos, controlar las subidas y las bajadas del tipo de cambio. Ahora bien, la caída en las reservas internacionales netas fue frenada por la emisión de bonos en el exterior que hicieron ingresar recursos al país para frenar un poco la caída de las reservas. Las reservas no necesariamente van a tener que seguir cayendo, pero ya han disminuido bastante al nivel en el que se encontraban anteriormente. No sabemos cuál es la situación externa de países con los que comerciamos principalmente, como Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, para ver qué nivel van a tener. Seguir aumentando ya no, porque todo el ingreso adicional que hemos tenido los últimos meses por una subida, subió el precio del petróleo en los últimos meses, ese dinero no ha ido a engrosar las reservas. Entonces ese dinero ha ido a paliar un poco el endeudamiento que tenemos con un déficit fiscal récord de más de 8% del PIB, ¿no? Entonces, con un PIB mucho más alto que históricamente que cualquier otro. Entonces, la situación es en cuanto a reservas internacionales netas. El otra variable que me comentabas, ¿cuál era? Lo que es deuda interna externa. Bueno, la deuda, a ver, el gobierno se jacta de decir que la deuda está en 24% del PIB. Nosotros, cuando vamos a un banco a sacar un crédito, no nos preguntan solamente cuántos son nuestros ingresos al año, ¿no? Y en base a eso nos dan la deuda. Obviamente hay una evaluación y te dicen sí, usted va a tener puede sacar 25% de su sueldo para un crédito de consumo, un 40% de su sueldo para un crédito de vivienda. No es la única variable que te pregunta el banco. El banco te pregunta cómo me vas a devolver la plata que te estoy prestando. Entonces, la evaluación del ratio deuda PIB no es la única variable ni es la correcta. En realidad lo que se tiene que hacer es evaluar cuál es la fuente de repago. Y si nosotros estamos con un déficit fiscal ya de 8,5% del PIB y el precio del petróleo, que es nuestra principal fuente de ingresos a través públicos, a través de la renta petrolera, no podemos seguir endeudándonos, o sea, no importa cuál sea el porcentaje del ratio de deuda con el PIB. Entonces, estamos en un 24% de deuda externa, a eso hay que sumarle la deuda interna, y con eso tenemos más de 40%, pero estamos hablando de un PIB de 35,000 millones de dólares versus anteriores PIB menores, obviamente, nominalmente menores, y con una deuda un poco mayor en porcentaje, pero controlable y con otras perspectivas. Entonces, no es una situación a la que alardear el 24% de deuda del PIB, es una situación que hay que controlar, hay que dejar de gastar, el gobierno tiene que dejar de gastar. Una pregunta final, no importa que nos pasemos un poquito del tiempo, el tema de los bonos soberanos del Estado y los microbonos. Acaba de emitir hace un par de semanas el gobierno microbonos para el mercado interno. ¿Cómo ves esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo el gobierno con este tipo de movimientos? Bueno, el gobierno me parece una actitud un poco fuera de contexto, porque está emitiendo bonos para financiar su déficit fiscal en parte y no para retirar circulante de la economía por un tema inflacionario, porque la inflación ahorita no es un problema. Entonces puede generar un problema más bien de menor consumo de la gente, porque está retirando bonos para poder financiarse y va a haber menor circulante. Entonces eso puede generar lo que en economía se llama no vamos a llegar al término de estancamiento, pero a una estanflación, que es cuando hay una desaceleración económica y principalmente dada por el lado de una menor demanda, ¿no? Ok, pero eso quiere decir que el gobierno está intentando combatir su déficit sacando dinero del propio mercado interno. Habrá que ver qué quiere hacer el gobierno con ese dinero. Hasta aquí entonces Ciudadanía en Acción para las provincias cruceñas. Querido Darío, esperamos tenerte próximamente en otro programa. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a vos, Rolando, y cuando gusten estamos a disposición para conversar de estos temas que le interesan a la gente sobre su economía, ¿no? La libertad sin democracia no existe, y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.